Adriana Malvido, una de mis escritores mexicanos o no favoritos. Muchas Qué gusto gracias, que estés Sabina. aquí. Adriana, así de inicio y en breve, ¿qué te parece de los recortes que está haciendo la 4T Ajá. de las ciencias y las artes? A mí me parece que son terribles, Sabina, y el calificativo no es una exageración, porque se ha dicho mucho que Hacienda podría hacer recortes con bisturí, viendo realmente o en las áreas donde algo más equilibrado, pero llegaron con hacha y llegaron a golpear a un sector que de por sí ya estaba muy precarizado, Sabina, el sector cultural, el sector de los artistas. Y entonces, si tú golpeas lo que enmarca ese trabajo, que tiene que ver con la creatividad, con la imaginación, con esos intangibles, pero también con industrias culturales, estás golpeando algo muy importante que creo yo es nuestra mayor riqueza y es lo que nos puede sacar adelante. Escribiste un artículo en el Universal, Austeridad Intelectual, que es notable por la altura de miras. Empiezas por citar a Víctor Hugo. ¿Qué dices? Ujú. ¿Qué dijo Víctor Hugo más bien? Pues Víctor Hugo decía algo muy en el siglo XIX. Decía que hacer recortes presupuestales a las artes y a las ciencias era doblemente perverso. Financieramente, porque no significa nada para las finanzas en general, y para el arte, porque sí es muy dañino, ¿no? Estás cortando áreas que tienen que ver con lo que nos hace más humanos, ¿no? Y con lo que, aplicándolo a México, en lo que somos Buenos. aparentemente potencia. Buenos, tenemos una riqueza increíble y Ahora, porque se castiga, ¿no? ahora, también es, como dices, el hachazo, ¿no? Ujú. Este, mm, hay 6,000 millones de pesos para cultura. Se recortó eso. Pero lo que se recorta es en generación de cultura, donde no se recorta es en burocracia. O sea, tenemos la Secretaría de Cultura más extraña del mundo, no produce cultura. Ujú, ujú. Produce incentivos fiscales para que los empresarios mexicanos produzcan cultura. Lo único que paga a los artistas son las becas, que son un tristísimo 8% del presupuesto. Ujú, ujú. Entonces, el hachazo. El hachazo. Ahora, en el artículo mencionas que la responsabilidad es de una élite política inculta. Yo creo que es un gran problema que venimos arrastrando desde hace mucho y que además creo que es global. Hay Mm. eh, en las élites políticas, lo que se está buscando es el poder y hay mucho interés por la votación, por los votos. No nos ven como ciudadanos, sino como posibles votantes. Exacto. Hemos carecido de estadistas durante muchos años. Estadistas que verdaderamente se preocupen de verdad por facilitarle las cosas a los ciudadanos. Exacto, es que esto es lo tan dañino que los políticos, al ser los que ejercen el presupuesto, entonces recortan todo excepto lo suyo y terminamos con una sola narrativa. En México hay una sola narrativa común, que es la política, que es una narrativa de la disputa por el poder, del pleito, y las redes son un tristísimo reflejo ahí. Y abajo de eso hay grandes narrativas que contar, grandes historias que contar. El otro día me encantó Ilse Salas en la entrega a los Arieles, que dice, las mujeres tenemos grandes historias que contar. Todavía no se cuentan. Y si haces una revisión histórica, pues el papel de la mujer, por ejemplo, en los grandes momentos de México no está contado del todo. Hay que rescatarlo. Y también nos estamos quedando en el tuit, en el eslogan y que tiene un vocabulario muy estrecho. 280 No caracteres. todo el mundo hace haikus, que es No. una maravilla, hay tuiteros muy buenos, pero no todo el mundo los hace. Se nos va recortando nuestro vocabulario, que como decía Wittgenstein, los límites de mi vocabulario son los límites de mi mundo. Entonces nos va haciendo más chiquito y empiezan a recortar también el apoyo a organizaciones de la sociedad civil. Mencionas a Víctor Toledo y el telescopio para ver el universo. Y es que cuando yo leí la declaración del nuevo secretario de Semarnat, no pude creer que un académico que viene de la UNAM, que va a ser nuestro secretario de
recursos naturales, pueda decir que para qué gastamos millones de pesos en un telescopio cuando la gente se está muriendo de hambre. Si no vemos las estrellas, la gente, la gente igual se va a seguir muriendo de hambre. No está en esa discusión. Digamos, esos son los anchos de mira que uno esperaría en un estadista. Ahora hay una ambigüedad. Uno escucha informalmente dos razones para los recortes. Una es primero los pobres, ¿no? Hay que darles dinero a los pobres. Y la otra es, están los organismos corruptos, pero ninguna es oficial. O me estoy perdiendo de algo. Pues mira, es que es una generalización muy injusta. Ni todos los órganos de gobierno son así de corruptos que hay que acabar con todo, ni todos los becarios son corruptos y holgazanes, artistas, que le están quitando el dinero a otros. No, hay que, mira, yo volviendo un poquito a lo de los telescopios, ¿no? Dice, ¿para qué vamos a usar un telescopio y ver el universo cuando hay gente muriendo de hambre? Recordé una frase de Oscar Wilde muy bonita que dice, todos vivimos en el mismo fango, pero a algunos se nos ocurre voltear a ver a las estrellas. En cartas a la tierra, ¿no? Ajá, entonces Eh. esos son los artistas. Yo creo que el arte, la cultura, eso es lo que nos da, otro punto de vista. Oye, Adriana, pero también hay un sinsentido allí. A mí la cifra que más me ha impresionado de la corrupción son 401,000 millones de pesos que no pagaron las corporaciones de impuestos. Allí está por lo menos, mira mis matemáticas, pero estará más o menos 80 veces el presupuesto de cultura. Imagínate, y entonces en vez de hacer justicia buscando a esos sectores, se hace queriendo recortar las becas, por ejemplo, ¿no? Que son apoyos, yo creo que son, en lugar de invertir más, se pretenden cortar o castigar Pero o las becas, satanizar. a ver, pero ahí fíjate que difiero, porque lo que hizo Notimex es sacar la información. ¿Quiénes son las personas que han tenido 6 veces una beca? Pero nunca hicieron un juicio de valor. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la información? ¿O a ti te parece que no se debe publicar esa información? No, lo que pasa es que estoy viendo el contexto, Sabine, en el que se da la información. Entonces, si es un contexto en el que Están una recortando senadora a la que queremos mucho como artistas, Como Jesús, artista. dice lo que dijo, que Ajá. quiten las becas, ese es el contexto. Sí, claro. En el contexto de los recortes, en el contexto de que les llaman privilegiados, hiperélites del conocimiento, en ese contexto sí tiene un sentido distinto. No hay información inocente. ¿No crees que también hay una incultura bárbara de la propia historia de la izquierda? Porque la izquierda siempre los gobiernos de izquierda son los que invierten en el bien común. ¿Qué es el bien común? La educación, las escuelas, la salud, los hospitales, la ciencia, el conocimiento y las artes, la cultura, la narrativa lúdica. Yo es la primera vez que oigo de un gobierno de izquierda que no lo hace naturalmente. ¿Tú? Una cosa es el discurso y otros son los hechos. Imagínate que tú no lo escuchas, pero ves los hechos y esto es más neoliberal que muchos otros gobiernos de derecha, ¿no? Entonces, el limitar al ser humano, que es a mí lo que más me importa, ¿no? Es limitarlo a un ser que no tiene por qué aspirar a la excelencia antes de que otros puedan acceder a ciertos bienes, Sí, ¿no? claro. Entonces, a mí qué me gustaría, Sabina, no a mí, digamos que con conciencia a mí, es que en este discurso de que antes de que alguien pueda subir, todos tenemos que bajar y estar iguales, a mí lo que me gustaría es que ascendieran, ¿no? Claro. Se nos está acabando el tiempo, Adriana, y sí te quiero preguntar una frase que escribes. Este es un pragmatismo sin imaginación. Es decir, hay un pragmatismo con imaginación.
Pues no lo conozco ahora. Mi referencia inmediata no tiene imaginación porque está haciendo las urgencias, ¿no? Sin ver a largo plazo. Es un problema que hemos tenido durante mucho tiempo y creo que puede haberlo con imaginación. No tiene que haber un exceso de recursos para que haya imaginación, inversión con imaginación, ¿no? Por eso es muy importante que existan estos contrapesos, esta Así es. opinión Y que crítica. hablemos, y Sí, que hablemos claro. desde la izquierda. Sé que eres una persona, siempre has sido de izquierda, y por eso me pareció tan importante lo que escribiste. Terminas con una frase de Mike Lende, de esa gran novela que es Momo, ¿no? Sí, maravilloso. Si no la lees de niño, te despierta el niño que llevas dentro. Y cuanto más ahorraban los seres humanos, menos tenían. Sí, ¿recuerdas los hombres grises? Sí, cómo Que no. son los más pragmáticos. Todo lo que es productividad es lo que importa. Si tú tienes amigos, no. Si tú vas a conversar, eso te quita el tiempo. ¿Para qué lees? No, hay que hacer productivos, productivos, productivos. Y entre más productivos eran en ese sentido, menos tenían. Pero ese no es el discurso de la izquierda. Pero es lo que estamos viviendo, desafortunadamente. Yo por eso te agradezco mucho que hablemos de esto, porque creo que hay que decirlo, ¿no? Hay que rescatar eso, la imaginación, la creatividad, esos valores que nos hacen humanos, que nos hacen solidarios, que nos hacen compasivos con lo que está pasando. Entrevistamos, John Ackerman y yo, a Beatriz Gutiérrez Müller y le pregunté, ¿cuáles son tus autores mexicanos contemporáneos favoritos? Hizo una larguísima pausa y dijo, Adriana Malvido. Ujú. ¿Lo sabías? Sí, bueno, lo vi, lo estaba viendo ¿Te cuando le sorprendió? preguntaste. Claro que sí, me sorprendió ¿La muchísimo. conoces a ella personalmente? Mira, hace muchos años ella sacó una novela que se llama Larga vida al sol y me pidió que se la presentara. Entonces, en ese momento la conocí, esto tiene como 10 años, pero por supuesto que me sorprendió y lo agradezco, ¿no? Digo, que lo haya dicho, pues sí, nunca me imaginé. Qué gusto hablar contigo, Adriana. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Sabina.